Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. De 32 minutos, buenas tardes. Hoy hace exactamente 40 años, Colombia vivió uno de los episodios más traumáticos de su historia. La toma y la retoma del Palacio de Justicia en pleno corazón de la democracia, la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Y basados en decenas de videos y fotos, nuestro departamento de graficación levantó un set virtual que reconstruye lo que era el interior del Palacio de Justicia el día del Holocausto. Pues Catalina, nuestra compañera Marcela Pulido, con ayuda de documentos oficiales, de testimonios de sobrevivientes y de expedientes judiciales, puso los pies en ese momento de la historia como en un viaje al pasado. Miércoles 6 de noviembre de 1985. El reloj de la Catedral Primada de Colombia, a escasos 100 metros en línea diagonal al Palacio de Justicia, hizo sonar sus campanadas de las 11 de la mañana. Segundos después, se escuchó un estruendo de armas que rompió la calma. Era una mañana lluviosa típica bogotana cuando el primer grupo de 7 guerrilleros atravesó la plaza. Eran 4 mujeres y 3 hombres. Entre ellos iba el abogado y comandante Alfonso Jaquín. A su lado, Irma Franco. Se registraron con cédula falsa a la entrada de Palacio con el único guardia que estaba sentado en la mesa de entrada. Los guerrilleros tomaron posición. A las 11:40 se escuchó nuevamente una detonación. La toma guerrillera había comenzado. Yo me encuentro en el primer piso. Más de 35 guerrilleros se separaron en 3 columnas para colonizar rápidamente la edificación de 4 pisos. Su misión: hacerle un juicio popular al presidente Belisario Betancur por haber incumplido el proceso de paz que habían pactado. Al mando de Andrés Almarales, 2 camiones irrumpen por la entrada a los parqueaderos por la calle Octava, llevándose por delante las talanqueras. ¿Ustedes encontraron en dónde? Al frente de los garajes donde entró el camión, disparando. ¿Qué camión entró? Un camión grandote entró disparando, yo lo vi. ¿Y entró a qué parte? A los garajes de al frente. Los guerrilleros abren fuego de inmediato contra los 3 vigilantes de Palacio que custodiaban el ingreso. Son los primeros muertos de la toma. Andrés Almarales, comandante militar del M-19, debía apoderarse de los pisos 3º y 4º, donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. A esa hora, el magistrado Manuel Gaona Cruz estaba haciendo su exposición sobre el tratado de extradición de colombianos a los Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por los guerrilleros. Nosotros hemos venido aquí a convocar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado como expresión del poder jurisdiccional, a que asuma ante el fracaso del Legislativo, ante el fracaso del Ejecutivo, a que asuma la búsqueda de una solución política negociada. Para el mediodía, dentro de la edificación, tanto magistrados como empleados, visitantes, aproximadamente unas 350 personas habían quedado capturados por los asaltantes en calidad de rehenes. En las afueras de Palacio, policía, F2 y el batallón guardia presidencial avanzaban con cautela. Al tiempo, se daban sus primeras bajas. La Brigada 13, bajo el general Jesús Armando Arias Cabrales,
tomaba posiciones. Por aire, helicópteros de la policía sobrevuelan el Palacio de Justicia y tras varios intentos, un grupo de comandos especiales se descuelga rápidamente sobre la azotea. Esta es la puerta principal vista desde el interior cuando es violentada por uno de los tanques del ejército. Son las 2 de la tarde. Así empieza la retoma militar. Tanques Cascabel y Urutú avanzan hacia el edificio en perfecta alineación. El coronel Alfonso Plazas Vega es el primero en dar respuesta a la prensa. ¿Usted entró con el tanque al Palacio? Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. Son las 3 de la tarde. El Palacio está cercado por tierra y por aire. Las explosiones y el fuego empiezan a extenderse por el interior. Se teme por la vida de los rehenes. Los magistrados están en grave peligro. Se ven salir decenas de personas del palacio en fila y con las manos en alto. Otros son sacados en camilla heridos y conducidos a la Casa del Florero, convertida en central de mando de la retoma. ¿Cuántos hay adentro, hermano? Los compañeros, mira, hay como unos 6. Se identifica en estos momentos algunos de los funcionarios para hacer cerrarse cuáles son realmente funcionarios y cuáles pueden pertenecer al comando guerrillero. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Es la voz del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, en un desesperado mensaje pidiéndole al presidente Belisario Betancur detener la operación de retoma a través de Radio Todelar. A las 5:30 de la tarde, el general Jesús Armando Arias Cabrales tomó el mando de la operación de rescate. Son las 8 de la noche. En medio del fuego cruzado, los bomberos intentan sofocar el incendio que empieza a tomarse todo el edificio. Yo me encuentro en el baño del 4º piso hasta donde ha llegado un grupo de guerrilleros para parapetarse con un grupo de rehenes. En la noche, una gran antorcha de fuego consume el edificio con rehenes y guerrilleros adentro. Los reporteros toman las declaraciones del coronel Plazas Vega. Bueno, en primer lugar les quiero pedir que no se me acerquen mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. En medio de la oscuridad se escuchan los últimos combates en que ocurren las últimas ejecuciones dentro de Palacio. Cuando se creía había terminado la retoma, es asesinado el magistrado Manuel Gaona Cruz. ¿Hay civiles en esas bajas? Que yo sepa, hay un civil, un particular, entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M-19. Jueves 7 de noviembre a las 7 de la mañana, el país comienza a conocer la magnitud de esta tragedia. El Palacio de Justicia yace en ruinas, cenizas, escombros sobre un suelo quemado. El humo aún se eleva sobre columnas quemadas. ¿Le ha tocado entrar al Palacio? Sí, llegamos del batallón a las 2 y a las 2:30 entramos. ¿Y cómo vio la situación en ese momento? Estaba crítica porque había muertos y estaba cayendo palos quemados del techo y de parte de arriba me estaban dando plomo. Con la operación Rastrillo militar dentro del palacio, se pudo observar el rostro de la tragedia. Cuerpos carbonizados retorcidos, otros embolsados. Tras 28 horas de angustia, se conoció la verdadera dimensión de esta masacre. Más de 100 personas muertas.
entre magistrados, empleados, servidores públicos, visitantes, militares, guerrilleros, transeúntes. Son las víctimas del capítulo más trágico de la historia de Colombia. 40 años después persiste la dolorosa cifra desconocida de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia. Gran trabajo del Departamento de Graficación y de Marcela Pulido. Y en nuestro tributo a las víctimas del Palacio de Justicia hemos escuchado la voz de sobrevivientes, de familiares, de víctimas y de los testigos de los hechos. Pues 40 años después, con muchas preguntas sin respuesta, el país recuerda esta tragedia. Vamos justamente al Palacio de Justicia. Ahí están Rocío Franco y Carlos Barragán, que acompañan las conmemoraciones del Holocausto. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes para ustedes y para todos nuestros televidentes. Los saludamos desde aquí, desde el Palacio de Justicia, donde hace 40 años se perpetró este holocausto. Y aquí la llama eterna, este fuego que se ha encendido para nunca olvidar a las personas asesinadas. Es que fue una gran tragedia de grandes dimensiones. Lo veíamos en esta radiografía que hacía Marcela Pulido. 100 personas muertas, un número indeterminado de desaparecidos, y la situación es bien complicada. Aquí este Palacio de Justicia prácticamente se vuelve en un museo, porque aquí incluso hay un lugar donde se habla de esas personas que han fallecido, que murieron aquí dentro del Palacio de Justicia. Es esa pieza artística que ustedes ven al fondo del Palacio de Justicia, que se llama justamente así, Rocío, cesa el fuego, que era la palabra que utilizó en ese momento el presidente de la Corte Suprema para decirle al gobierno nacional que había que sentarse a dialogar, había que deponer las balas, porque era la única manera de encontrar una salida a lo que aquí empezaba a suceder hace 40 años. Y es que aquí hemos escuchado, Rocío, voces que realmente estremecen los sentidos, como la del entonces presidente del Consejo de Estado, el magistrado Carlos Betancur. Él hizo justamente para nuestra compañera Marcela Pulido una reconstrucción, Rocío, minuto a minuto, de cómo fue ese día del 6 de noviembre de 1985 y cómo terminó con la retoma mejor del Palacio de Justicia. Ese miércoles 6 de noviembre fue una mañana lluviosa bogotana. El viernes anterior se había levantado el reforzamiento de la seguridad que acompañó la visita del presidente francés François Mitterrand. Carlos Betancur Jaramillo era para entonces el presidente del Consejo de Estado. Llegó a las 10 de la mañana y pasó a la cafetería en el segundo piso, acompañado de su amigo Gaspar Caballero. Llegando a la cafetería, me dice Gaspar: Carlos, ¿te diste cuenta que quitaron la guardia? Y teníamos toda la vigilancia del mundo, pues, y toda esa cosa. Pero como nosotros no éramos muy importantes, nos dejaron a la deriva y quitaron la guardia. Yo le dije: tranquilo, Gaspar, ya nos pueden matar tranquilos. Sus palabras fueron un presagio antes de tomar el primer sorbo de café. Oímos los primeros tiros, pero no sabían de dónde venían. El Palacio de Justicia, construido en 1979, era una mole de concreto gris que se alzaba sobre el costado norte de la Plaza de Bolívar. Tenía 4 pisos, con amplios salones y largos pasillos internos, con apenas 2 accesos principales, una gran puerta de acero reforzada que daba a la Plaza de Bolívar y otro ingreso en la parte posterior sobre la carrera octava. Eran los sótanos que servían como parqueaderos. Un laberinto y a la vez una trampa mortal durante las 28 horas que duró la toma y retoma a sangre y fuego. Guerrilleros del M-19 se toman el Palacio de Justicia. Yo digo que una de las cuestiones que me permitieron que no me pasara a mí nada era que yo estaba en un sitio que ellos no estaban buscando. Ellos estaban buscando a la gente de la corte.
El magistrado Betancourt sobrevivió 12 horas escondido en su oficina del tercer piso, mientras más de 35 guerrilleros del M-19, comandados por Andrés Almarales, jefe político de la toma, y Luis Otero, comandante del operativo, se tomaban el edificio. La Corte tenía en el orden del día una cosa supremamente importante y era la ley de extradición. Los días previos a la acción fueron tensos para las altas cortes. Las amenazas a los magistrados por parte del cartel de Medellín aumentaron. El artículo 2 del Tratado de Extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que sean punibles. Las hipótesis de la alianza entre Pablo Escobar y el M-19 para ejecutar la acción armada tuvo peso posterior en el Tribunal Especial de Instrucción que se creó para investigar jurídicamente lo que ocurrió. La toma la hizo la guerrilla con el auspicio de Medellín, de los de gente de Medellín. Era que Pablo era el mandamás. Faltando una hora más o menos para empezar, para la hora en que se iba a discutir la ley de extradición, llega la guerrilla. Se apodera de todo. A las 11:45, las ráfagas de metralletas arreciaron. Ametralladoras. No podía ser porque era en alguna cosa muy seguida. Cerramos la puerta y lo primero que yo me preocupé fue de que no teníamos agua. Y entonces había una pecera con un Miami, esas maticas que crecen dentro del agua. Sí. Y entonces yo saqué el Miami y le dije a las secretarias, no me gasten esta agua, por si esto se demora, vamos a tener de beber. Supo que en las oficinas vecinas también estaban escondidos otros magistrados con sus equipos de trabajo. Se comunicaban con golpes o susurros a través de las paredes. Y si uno se arrastraba desde las ventanas, desde la ventana grande, uno podía ver hacia adentro. Yo me recé varias veces y lo único que vi en un principio fue un guerrillero, se dice que era guerrillero por el atuendo que llevaba, y él estaba en el costado norte del tercer piso, con un arma y con pasamontaña. 1:30 de la tarde. Mientras la televisión de la época mostraba los primeros sobrevuelos de los helicópteros en su intento por aterrizar en la azotea, la intensidad del tiroteo y el estallido de granadas aturdidoras hacían pensar a los escondidos, a fe ciega, que serían rescatados. El ingreso de la autoridad por la azotea produjo una cosa beneficiosa para algunos de nosotros, y fue que quedaron en un sándwich los guerrilleros. Los que entraron por la azotea y los que habían subido desde la cafetería. ¡Corriendo para abajo! ¡Extra! Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Las emisoras de radio transmitieron las primeras entrevistas con los comandantes de la toma en directo. Nosotros hemos venido aquí a convocar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado como expresión del poder jurisdiccional, a que asuma ante el fracaso del legislativo, ante el fracaso del ejecutivo, a que asuma la búsqueda de una solución política negociada. ¿Aló? ¿Aló? Comandante. Por parte del gobierno no hubo respuesta. El presidente no le pasó al teléfono al presidente de la Corte. El país escuchó la voz de angustia del magistrado Alfonso Reyes Echandía, clamando una respuesta del presidente Belisario Betancourt, implorando el cese del fuego. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Está
estamos aquí rodeados de personal del M-19. Por favor, que cese el fuego inmediatamente. Es urgente, es de vida o muerte. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Yo mismo pensé que iba a ser como pasó con la Embajada de la República Dominicana, que eso iba a ser demorada. Encerrado, pensó que ser salvado llevaría tiempo. Recordaba la toma que el mismo grupo hizo a la Embajada de República Dominicana el 27 de febrero de 1980. Toma que duró 61 días y tuvo un final feliz de negociación con el gobierno de Julio César Turbay. El desenlace fue considerado exitoso porque evitó a toda costa un baño de sangre. A las 2 de la tarde, irrumpió como una tromba por la puerta central de acero, el tanque Cascabel aplastando escombros y abriéndose paso al interior. Detrás, 2 tanquetas le seguían tumbando muros. Una imagen icónica de la brutalidad en que se fue transformando la retoma de Palacio por parte de las Fuerzas Armadas. Cerca de las 5 de la tarde comenzó el incendio en el Palacio. A las 6 de la tarde, el gobierno anunció al país que no negociaría. A las 8 de la noche se produjo el apagón y todo fue silencio. El cableado de los teléfonos fijos se quemó y las comunicaciones desde el interior se cortaron. Estaban a las puertas del infierno. La secretaria del doctor Julio César, que la oficina quedaba contigua a la mía, tocó por la pared y uno ponía el oído y se oía fácilmente. Entonces me dijo, el doctor Julio César se enloqueció. Se dejó el saco y salió por todo el corredor. Y eso me permitió a mí ver que venía el incendio en esta dirección. Empecé a llamar a los otros que estaban en las otras oficinas. Y digo, ojo, que viene el incendio y tal cosa. Todo. Y entonces nos reunimos como 12 personas y bajamos por las escalas del 3er piso. Bajaron en estampida las escaleras, incluso pasando sobre los muertos. Más era el miedo por el incendio que por los mismos guerrilleros. Al magistrado Betancourt le incomoda escuchar la versión oficial según la cual los militares habían logrado salvar 242 personas, entre los que estaba él. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Salvaron, que a mí me salvaron y que a los 14 o 15 que estábamos aquí nos salvaron. No, nosotros salimos por nuestros propios medios. Pero yo quedé muy agradecido con los militares. ¿Por qué? Porque no me dispararon al salir. Repite hasta el cansancio que los dejaron solos, como si fueran basura. Incluso oyeron voces que no las puedo identificar, voces que decían, disparen a todo lo que se mueva. Esos no fueron a salvar a nadie.
Ellos fueron a acabar con el M-19, eso es clarísimo. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes. Yo volví a ver policía o ejército, yo no lo identifico, en la puerta principal del edificio. Allí el oficial dijo, vayan recostados por esta pared, pero con cuidado, porque hay noticia de que hay francotiradores. Allí yo vi los empleados de la cafetería, habían 2 empleados de la cafetería, que parece que después los desaparecieron. A las 10:30 de la noche de ese miércoles entraron a la casa del florero. Habían 2 policías, nos dijeron, aquí no hay comunicación telefónica con la casa de ustedes, para facilitarles, ustedes nos dan los números y nosotros informamos en sus casas que ya salió, pero no fue cierto, no llamaron a nadie. Agotados por la espera, pasadas las 2 de la madrugada del jueves, decidieron salir y buscar un taxi para llegar a sus casas. Venía un taxi destartalado. Le puse la mano yo en el recorrido. Él dijo, ¿que ustedes vienen de dónde? Entonces yo le dije, nosotros estamos en el palacio y vamos para nuestras casas. En este ejercicio de memoria, recuerda el momento sublime de llegar a su hogar. Se abrazó a su esposa, Josefina, y a sus 2 hijos, Carlos Julio y Juan David, y rompió en llanto como un niño. Nos abrazamos y tal vez el hecho de estar a salvo, yo soy un llorón. El magistrado Betancourt regresó a las ruinas del palacio el viernes de esa misma semana. Cuando yo entré a la puerta principal y veo que habían desaparecido todas las separaciones, todas las oficinas, que no quedaban sino las columnas, me dio por llorar. Y me paré al lado de un soldado que tenía estaba como custodiando una bolsa de plástico negra. Y entonces le dije, le señalé al soldado, me dijo, parece que es el presidente de la corte, porque encontramos un bolígrafo y un pedazo de la cédula. Y el cross, el bolígrafo cross, está contramarcado. Es el magistrado sobreviviente más lúcido que tenemos los colombianos. A sus 92 años, su recuento oral es un tesoro histórico invaluable. Tratando de que se contestaran esas preguntas. Está escribiendo con la ayuda de su hijo Carlos Julio Betancourt, reconocido documentalista, una antología que llevará el nombre de Los Cuentos de Palacio. Anécdotas y reflexiones profundas, donde anidan entre ecos los disparos, el fuego, la pérdida de sus amigos magistrados. Algunos de ellos terminaron embolsados, otros perdidos entre los NN de los cementerios, al que suma el dolor eterno de los desaparecidos. Pasados 40 años, el magistrado Carlos Betancourt está vivo para contarlo como víctima y sobreviviente de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Es que quizá la dimensión de esta tragedia se mide en estas declaraciones de las personas que lograron salir con vida, pero también se puede medir en las personas que aún callan, que no quieren hablar, porque las heridas están abiertas, porque aún tienen miedo. 40 años después, Rocío, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iba a tomar una decisión trascendental en torno al tema de la extradición. La ponencia era del magistrado Manuel Gaona. Fue uno de los primeros en ser secuestrados por ese comando del M-19. Catalina Vargas, nuestra compañera,
pues habló justamente con Mauricio Gaona, hijo del magistrado inmolado acá en el Palacio de Justicia, y hablaron sobre un tema muy importante que tiene que ver con una hipótesis. ¿A quién le servía que se detuviera esa ponencia, que no se tratara el tema de la extradición? Este es su diálogo con él. ¿Por qué decide hacer esta investigación y por qué decide plasmarla en esta página manuelgaonacruz.org? Porque desde el inicio observamos primero una especie de silencio para que no se supiera lo que ocurrió dentro del palacio, a pesar de que muchos de los testigos presenciales de su crimen estaban declarando tan solo una hora después del palacio, aún en estado de shock, a medios internacionales. Pero después esos testimonios trataron de ser acallados y posteriormente entró una ley de manipulación completa de la historia y los dos responsables de esos hechos comenzaron a culpabilizarse unos a otros como si las víctimas hubieran fallecido, pero nadie las hubiera asesinado. Y después observamos, cuando salió el informe de la Comisión de la Verdad, pues una reacción de los responsables con mucha irresponsabilidad histórica. Ninguno asumió realmente lo que hizo, sino al contrario, comenzaron a manipular la historia. Pero nos dimos cuenta principalmente que los grandes responsables del crimen de Manuel Gaona Cruz, particularmente los exmiembros del M-19, lo explotaron hasta el máximo y lo siguen haciendo de una forma tal que no solo negaron la inhumanidad del crimen atroz, sino que han tratado de convertirlo en parte de su propaganda. Entonces, el país perdió su memoria histórica. ¿De qué dos grandes responsables estamos hablando? Yo diría que hay dos grandes actores responsables y dos grandes culpables detrás. Los dos grandes responsables actores que todos vimos son, en primer término, la guerrilla del M-19, el grupo terrorista que se toma, porque ese es un acto de terrorismo bajo el derecho internacional público, entrar disparando y asesinando a escoltas, celadores, al administrador del palacio y posteriormente ejecutar a jueces de la Suprema Corte, en particular a mi padre, pues ya son crímenes de lesa humanidad, porque se cometen en una selección de población que ha sido visualizada de esa manera. El segundo es la irresponsabilidad con la cual el mando operativo del ejército de aquel entonces obró, y es que sin saber la situación interna del palacio inició disparando con tanques de guerra hacia una institución civil donde había civiles retenidos a la fuerza, más de 400, cuando ya estaban disparando los tanques de guerra, y trataron de rescatarlos abriendo orificios, utilizando granadas y bombas. Y detrás estaba un gobierno que dejó un vacío institucional y constitucional vergonzoso para la historia de Colombia, que no asumió sus responsabilidades y dejó todo en manos de un estamento militar que estaba descontrolado. Y además con una censura de prensa pues inexcusable. Y el gran beneficiario de la toma, el que estuvo detrás de todo esto, naturalmente, que era el criminal más poderoso de Colombia en ese momento, quien tenía los intereses más grandes ese día porque se decidía la demanda que él mismo colocó, que era Pablo Escobar y los extraditables. ¿Y qué puede decir usted del papel o del actuar de Belisario Betancur para el momento de la toma del Palacio de Justicia? Que la historia lo ha juzgado duramente y lo seguirá juzgando duramente porque hubo un acto de cobardía y hubo una falta de ética, una falta de humanidad y una falta de decisión, características esenciales para dirigir cualquier Estado de Derecho. En las palabras del propio Belisario Betancur ante la Comisión de la Verdad, el manejo de los operativos estuvieron exclusivamente realizados por el estamento militar. Esa respuesta no la da un jefe de Estado. Es decir, delegó su responsabilidad constitucional histórica en un mando militar irresponsable. Su padre venía trabajando en esa ponencia, porque usted decide guardar, atesorar ese elemento y arrancar como toda esta tarea de investigación. Porque cuando llegó la última carta de Escobar ese fin de semana antes de la toma, ese fue un puente. Esa carta, ese sobre, normalmente mandaba un sobre con una carta y unos cassettes de nosotros, donde nos interceptaba y le decía a mi papá que sí nos reconocía. Pero esta vez en el sobre no había sino una carta en blanco y un escapulario, no había nada más. En ese momento yo vi la reacción de mi padre y yo sé que él sintió que el final era inminente. Y en vez de asustarse o de irse a otro país, lo que hizo fue sentarse en la máquina de escribir y escribió con una convicción, pero él escribía a una velocidad y con una fuerza
que a mí me marcó muchísimo, y la última imagen que a mí me quedó de él era que bajo el brazo llevaba su ponencia de extradición. Para él era, digamos, algo que no se podía negociar, y porque la noche anterior él nos dijo, pues obviamente el día anterior, el domingo que salimos y nos llevó a donde creció, al lugar donde estudió, a la universidad donde dictó clase, pues ya estaba él muy nostálgico, y en la casa al regresar nos dijo que tenía que explicarnos lo que iba a pasar y que a él lo querían obligar a hacer algo que era incorrecto, que él no lo iba a hacer, y esta frase la usó varias veces. A mí jamás se me olvidará, por ningún motivo, dijo. Y espero que algún día me entiendan. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque nadie más lo va a hacer. Y eso nos marcó mucho, porque era un hombre muy joven, y mamá tenía, pues obviamente estaba pues, mi mamá llorando, y todos nos abrazamos, etcétera, pero fue un momento muy duro para la familia. Y fue un impulso de joven, yo no tendría más de 10 años, pero como yo sabía que él dejaba las copias de esas hojas de carbón en una caja de madera que nos decía que no tocáramos, pues dije, ¿qué fue lo que escribió la última noche? Tengo que tener ese documento. Lo guardé muy bien, y cuando lo abrí años después, esa era su ponencia de extradición declarando el tratado, la ley aprobatoria del tratado de ley constitucional, y la frase era: no cae por ningún motivo, esto es plenamente constitucional. Cuéntenos un poco de lo que fue para su familia, lo que usted me decía ese último mes, en donde las amenazas de Pablo Escobar eran cada vez más fuertes, cada vez más permanentes. ¿Cómo se modifica la rutina familiar para ustedes? Hablamos de que nosotros teníamos escoltas dentro de la casa en todas partes, y por fuera la policía, era el segundo anillo de seguridad. Pero también ya no íbamos en bus al colegio, íbamos con escoltas, y había escoltas todo el tiempo. Él había quitado los muebles del comedor que era abajo para que jugáramos fútbol, porque no podíamos salir a la calle, y nos dejaba romper cosas y no se ponía bravo, él entendía. Y bueno, lo tomaba por el lado amable, como decimos. Y sí rompíamos varias cosas, desafortunadamente, jugando fútbol dentro de la casa. Y ya al final, pues, fue más dramático las últimas 3 semanas, cuando Escobar decía que había una bomba en la casa o algo así. A las 3 de la mañana llegaban nuestros padres, y los escoltas nos sacaban por el patio. La casa tenía una puerta del patio, y subían una camioneta como por un potrero, y por allá salíamos y nos llevaban a la casa de un abuelo o de otro familiar. Y entonces había que cambiar de casa por lo menos 3 veces a la semana. Entonces, lamentablemente yo sé que pues él sufrió bastante las últimas 2 semanas, más por vernos a nosotros en esa situación que por él mismo. Usted en su página web da múltiples detalles y cuenta de manera pormenorizada lo que usted denomina el asesinato de su padre. ¿Por qué lo denomina el asesinato de su padre? Y a hoy, 40 años después, ¿quién asesinó a su padre? Bueno, porque realmente fue un asesinato, no había ya motivo para ejecutarlo. A él lo asesinan alrededor de la 1 de la tarde del jueves 7 de noviembre. Ya la guerrilla no tenía ninguna opción, simplemente estaba cumpliendo una orden, un compromiso. Manuel Gaona Cruz era el último magistrado de la Sala Constitucional que quedaba vivo. Fue uno de los 2 magistrados, solo 2 magistrados del 4º piso se salvaron. De todo el grupo, además de la ejecución, obviamente se hizo todo un estudio pericial balístico, interno, externo, asimétrico y espacial, que le permite saber la trayectoria de las balas y la ubicación de los tiradores. A 31 centímetros de distancia, 2 tiradores, 3 impactos de bala en la sien izquierda, en la nuca derecha y en el omoplato derecho. Esos son los resultados de la necropsia. Y coinciden con los resultados perfectamente de la necropsia. Se ha tratado de manipular la historia diciendo que las balas no podían ser porque la guerrilla no tenía armas cortas, o que no eran esas las balas. Absolutamente falso. Sí es cierto que hay balas del ejército en otros magistrados, pero en el caso de Manuel Gaona Cruz, las balas eran de 9 milímetros y de pistolas, y los testigos declararon, varios testigos, 4 de ellos, ahí están en el informe que se presentó, bajo la grave juramento, que les vieron esas pistolas y las vieron cómo las usaron en contra de Manuel Gaona Cruz. Han sido valiosos los testimonios de los hijos de los magistrados inmolados aquí en el Palacio de Justicia. Ya hablábamos con el doctor Medellín, ahora con el doctor Mauricio Gaona. Pero ha sido también importante, Rocío, el papel de los medios de comunicación en lo que sucedió hace 40 años acá en el Palacio de Justicia. Efectivamente, porque una foto, una imagen ha servido hasta el momento para tratar de reconstruir una parte de lo ocurrido aquí hace 40 años. Por eso quisimos hablar
de ese papel de los periodistas, del periodismo, de los medios de comunicación. Y aquí les tenemos el siguiente informe. El reloj marcaba las 11:35 de la mañana. La señal de los canales nacionales se vio interrumpida por una noticia que sacudió al país. Hombres fuertemente armados del M-19 se tomaron por asalto el Palacio de Justicia. 11:40, día miércoles 6 de noviembre. Guerrilleros del M-19 se toman el Palacio de Justicia. Los periodistas de la época llegaban con sus cámaras, micrófonos y caseteras en medio del estruendo de las balas, con un gran reto y dificultad para la época. Un culatazo al lente, man. Bueno, ponga el micrófono entonces. Transmitir en tiempo real lo que estaba sucediendo. Los equipos de noticias fueron desplazados al edificio contiguo al palacio, donde observaron la tanqueta estrellándose contra el sótano, helicópteros surcando el cielo y las llamas devorando las salas judiciales. Fernando Barrero Chávez, el entonces director de Inravisión, el instituto estatal donde se emitía la televisión, recuerda que estaba en el Congreso. Y cuando estábamos entrando sonaron los primeros disparos en el palacio y los escoltas nos sacaron del Congreso y nos llevaron a una tiendita que había ahí muy pequeña, en donde está hoy la sede administrativa del Congreso. Y ahí estuvimos, sintonizamos la radio y empezamos a enterarnos de lo que estaba ocurriendo. En ese caso, la ministra se fue para el Palacio Presidencial y yo me fui para la dirección de Inravisión. Horas después, Fernando Barrero tomó el teléfono para llamar al presidente Belisario Betancur, quien le transmitió el siguiente mensaje: prudencia, no se trataba de censura, sino de responsabilidad en la información. Pues llamé al presidente, le dije, presidente, ¿alguna instrucción especial frente a esto? Y el presidente fue muy claro a decirme, no, hay que buscar la normalidad, porque están ocurriendo hechos graves en Soacha y en Zipaquirá, entonces procure la normalidad, por favor, en la televisión. Claro, cuando usted habla con Belisario Betancur y él le dice la normalidad, ¿qué se refería a la normalidad? ¿Continuar con la parrilla tal cual estaba establecida? Sí, que estuviera en la parrilla, pero teníamos en mente que estaba programado el partido, programado, pero no autorizado, no decidido, el partido en Bogotá entre Millonarios y Unión Magdalena, que era el comienzo del octogonal de ese año 85. Y cuando dijimos normalidad, pues pensamos con Jaime Horta, y creo que le consulté a la ministra, dije, pasamos el partido por un canal, el A, y autorizamos avances informativos por el otro canal, el 1. Y así lo hicimos, nunca hubo ninguna censura. Jaime Horta, quien fue secretario general de Inravisión, recuerda que la orden fue clara. El país necesitaba saber lo que estaba pasando, pero sin que la transmisión en directo agravara una situación que ya era desesperada. En las salas de redacción reinaba el desconcierto y una pregunta: ¿cómo informar lo que estaba sucediendo? ¿Mucho disparo que hubo? Sí, mucho disparo. Que al principio nadie sabía realmente la gravedad de los hechos, ¿no? Entonces, tú sabes cómo son los medios de comunicación, la radio sobre todo, pues transmitiendo como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Cosa que yo oí que por la carrera octava va una patrulla del ejército, que por la carrera tal no sé qué, que se está acercando a alguien. Eso pues no está bien, pienso, ni como periodista ni como ciudadano, cuando se está haciendo un asalto al Palacio de Justicia. Mientras en el centro de Bogotá se libraba una batalla a sangre y fuego, en otro escenario a varios kilómetros de distancia, el Estadio El Campín, esa noche se disputaba el partido entre Millonarios y Unión Magdalena. La transmisión de ese juego fue percibida como una forma de distracción para evitar el caos que se apoderaba de los hogares. Otros, en cambio, vieron en esa decisión una muestra de desconexión mediática. Entonces llamé a la ministra Palacio y le dije, ministra, vamos a pasar el partido por un canal y por el otro creo que vamos a permitir los avances informativos de los noticieros. Y me dijo, sí, por favor, me parece muy bien, Fernando, y más bien grabe todos esos informes para el archivo de la gente, pero no les impida a ninguno nada, y a ninguno le impedimos. Cada media hora sesión informe de 10 minutos. La decisión era si se transmitía o no, pero se debía transmitir. La unidad móvil de Inravisión, que era la única que había en este momento, estaba ya dentro del estadio y se consideró que sí se podía transmitir, pero no era para otro propósito, ni más faltaba, ¿no?
De manera que no fue una orden ni del presidente ni de la ministra, fue una decisión autónoma de Inravisión, del director y en alguna parte mía, porque yo también dije que se podía transmitir, ¿por qué no? Los noticieros seguían transmitiendo. ¿Usted estaba ahí en dónde? En el banco. ¿A qué horas fue el asalto? Francamente no sé qué horas serían. Barrero y su equipo siguieron grabando sin pausa y archivando cada cinta. ¿Cuántos hay adentro, hermano? Los compañeros, mira, hay como unos 6. No hubo ninguna limitación, no hubo ninguna mirada previa a los avances que se iban emitiendo. Y lo único que hicimos nosotros para favorecer la información del Consejo de Ministros fue instalar 4 cámaras en el Capitolio mirando hacia el Palacio de Justicia con una microondas mirando hacia el Consejo de Ministros. Y allá los ministros siguieron y el presidente todo lo que pasaba frente al Palacio de Justicia. Jaime Horta, el secretario general de Inravisión, recuerda una instrucción que impartió Belisario Betancur a sus ministros. Creo que soy el único que lo he dicho, que el presidente sí dio la orden de parar el fuego, pero pues no hubo una respuesta inmediata, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y las cosas continuaron con el resultado que se conoce. ¿Cómo usted llegó a esa conclusión o cómo usted pudo confirmar que en su momento Belisario Betancur sí había pedido un alto al fuego? ¿Cómo fue esa investigación? Bueno, porque yo tenía acceso a personas que estaban en el Consejo de Ministros, ¿no?, y me confirmaron exactamente que el presidente, pues no es que hay que esperar una orden del presidente, ¿no?, en papel sellado diciendo paren el fuego, pero el presidente preguntó que seguían disparando y la explicación era que no era fácil llevar la orden al comando que estaba dentro del palacio por el canal regular. Incluso mencionan que el presidente Belisario Betancur se intentó comunicar con el Palacio de Justicia por radioteléfono. En un momento se cortan las comunicaciones tipo 3, 4 de la tarde. En la noche me llama el presidente Betancur y me dice: Fernando, ¿usted tiene walkie-talkie? Le dije: claro, presidente, yo tengo que tener walkie-talkies aquí en Inravisión. Me dijo: mándeme 3 pares para poder restablecer la comunicación con el Palacio de Justicia. Al otro día muy temprano le mandé los 3 pares porque a esa hora ya el almacén de Inravisión estaba cerrado. Al otro día madrugué, reclamé los 3 pares de walkie-talkies, firmé que obviamente me hacía cargo de ellos y los mandé al Palacio Presidencial. Lo que recuerdo también es que de esos 6 le mandan 3 a Carlos Martínez, que era el director del Socorro. Carlos Martínez entra con ellos al Palacio de Justicia, lo reciben a bala, él bota los walkie-talkies y sale corriendo y obviamente se perdió la comunicación. El holocausto del Palacio de Justicia quedó marcado en la historia como los días en los cuales la radio y la televisión colombiana narraron, entre el humo y las llamas, una de las tragedias más grandes que ha vivido el país. Esos archivos, años después, fueron claves para que las víctimas pudieran reclamar justicia. Yo sí creo que falta mucho todavía por investigar, porque a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, de la Comisión de la Verdad, de la Justicia, pues cada día de pronto aparece un hecho nuevo, ¿no? Ojalá que todo ese material se pudiera ordenar, sintetizar, coordinar para hacer la historia real de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Y aunque algunos todavía discuten si hubo o no control desde el poder o algún tipo de censura, lo cierto es que las cámaras y los micrófonos nunca se apagaron. Finaliza la operación. 1 de la tarde, 20 minutos, sin duda alguna el papel de los periodistas fue fundamental. Muchos de ellos narraban quiénes eran los que salían, Rocío, porque simplemente los militares pues les hacían ingreso a la casa del florero, pero eran los periodistas los que sabían quién era magistrado, quién era secretaria, quién era el conductor de uno de los auxiliares. Bueno, su papel fue fundamental. Trabajaron en condiciones difíciles, además. Claro, no había microondas, no esquina... habían desarrollos tecnológicos, desarrollaban las fotos en papel, con líquido. Rocío, usted lo ha dicho claramente. Eso era otro periodismo, sin la tecnología que hoy tenemos. Pero usted se puso a la tarea, Rocío, de recorrer sitios emblemáticos en donde se ha reconstruido la historia de lo que sucedió en el Palacio de Justicia, lugares en donde se guardan como tesoros esas piezas que
se alcanzaron a recuperar de lo que quedó del Holocausto. Son centros de memoria que, por ejemplo, el que se abre y se inaugura hoy a las 2 de la tarde, es el Centro de Memoria Histórica. Aquí usted puede venir en cualquier momento y de manera gratuita, visitar este lugar y conocer qué fue lo que pasó ese 6 y 7 de noviembre de 1985. Está la exposición de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí va a encontrar fotografías, los expedientes, también el registro de la prensa de la época y cómo fue reconstruido este Palacio de Justicia. Además, hay una exposición en la Universidad Externado de Colombia con los objetos de los magistrados que cayeron, que fueron asesinados aquí hace 40 años. Las imágenes permanecen dando cuenta de la tragedia propiciada por la toma del Palacio de Justicia por parte del entonces grupo guerrillero M-19 y por la retoma realizada por el ejército, hechos ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, aún son muchas las preguntas sin respuesta, rostros y nombres de víctimas perdidos por el tiempo o por la falta de resultados en las investigaciones. Hoy, en 3 escenarios se abre espacio para resolver algunas de ellas, pero también para generar conciencia de lo ocurrido en las nuevas generaciones. Una de ellas es el Centro de Memoria del Palacio de Justicia, donde la entrada es libre y se podrá reconstruir lo ocurrido hace 40 años. En este Centro de Memoria Histórica vamos a encontrar un verdadero homenaje a los jueces de la República por la cantidad de magistrados y abogados que perecieron hace 40 años. Se le rinde tributo a través de esta toga. Dice, rendir honor al juez es rendir honor a todos, pero también habrá una muestra interactiva de cómo era el antiguo palacio, cuando se construyó. Aquí las paredes que un día ardieron hoy cuentan una historia, como esta recreación que se hizo de una oficina consumida por las llamas, como en aquel 6 y 7 de noviembre de 1985. Y esta que ven es una recreación de una sala de aquel 1985, cuando muchos estábamos viendo la televisión y allí estábamos observando lo que sucedía hace 40 años, pero también han querido recuperar esa memoria de las imágenes que se lograron ver. Están los teléfonos de la época, los que llevaron el llamado de angustia de varias de las víctimas, como la del presidente de la Corte Suprema de ese entonces, Alfonso Reyes Echandía, suplicando un cese al fuego. Pero esta no es la única forma de conocer esta historia. Cualquiera que pase por la Plaza de Bolívar verá un mapping sobre el mismo Palacio de Justicia ocurrido como hace 40 años. Pero otro escenario se abrió para la memoria, la Biblioteca Luis Ángel Arango, que junto con el Consejo de Estado han querido mostrar mediante una exposición de fotos y de objetos la huella de la violencia. 40 veces noviembre es una muestra fotográfica que recoge los rostros de la tragedia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando guerrillero se tomó el Palacio de Justicia y las llamas generaron una conflagración que generó la muerte de una generación de juristas del país. Este es un homenaje a la memoria de las víctimas, también una reivindicación de los derechos de las familias que aún siguen con la incertidumbre y los silencios que necesitan respuesta del Estado y de la justicia. En este lugar se podrán observar los expedientes alcanzados por las llamas, los periódicos de la época con sus titulares y fotos de cómo fue la reconstrucción del actual Palacio de Justicia. Tenemos fotografía como registro documental de la artista Vicky Ospina, que fue testigo de la toma del Palacio de Justicia en 1985, y tenemos documentos que muestran no solamente a través de la prensa, que la tenemos en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sino de videos documentales que dan cuenta de cada uno de los segundos que transcurrieron durante estos 2 días de ese noviembre del año 85. Esta exposición, que estará hasta el próximo año, cuenta con las fotografías de Vicky Osorio, una de las reporteras gráficas que llegó a registrar lo ocurrido en el Holocausto. Nos dejaron entrar y en ese momento encuentro los ascensores calcinados. Me encanta porque parece una pintura, ¿no? Aquí encontré pues los archivos en ruinas, en las cuales hay tantas hipótesis de, si, mejor dicho,
hipótesis. Cuando usted entró, ¿qué sensación le dio? Porque yo que no estuve, lo veo y me da Me encanta impresión. el proceso que sufrieron mis negativos, el proceso de solarización. Si tú ves las fotos, están todas cenicientas, como fantasmagóricas, ¿verdad? Esto era una sensación de vacío y de destrucción y aniquilación total, ¿no? Fue un sentimiento muy terrible, muy duro. Cuéntame esta foto. Ahí estamos todos, seguramente estamos esperando que nos den alguna noticia. Y todos los fotógrafos están súper aglutinados. Yo creo que para tomar esta foto yo tuve que pedirle los hombros prestados a alguien, porque si no, no lo hubiera podido tomar en esa perspectiva, ¿no? Cuenta cómo le tocó trabajar cuando en ese momento no existían las fotos digitales y se usaba el papel fotográfico. Yo tenía que salir corriendo a la hora que fuera, 3 de la mañana, hasta la oficina de Reuters que quedaba frente al Parque Santander sola, subir, llegar al laboratorio, revelar la foto, ampliarla, escoger la foto, darle todo el proceso de revelado al negativo, todo el proceso de revelado al papel, escoger una foto, ampliarla y transmitirla a Washington en radioteléfono, que se usaba en esa época, y hacer leyenda en inglés, y todo tenía que ser en media hora. Sumado a este sitio de memoria está la Universidad Externado, que ha dispuesto un espacio para recordar a los magistrados asesinados a través de muchos de sus objetos. Espacio creado para que la memoria del país no olvide y las nuevas generaciones aprendan de una historia que no debe repetirse. No olvidar, Carlos, y es que esta no puede ser una tragedia tomada como un hecho local que sucedió en Bogotá. Esto impactó a todo el país. Aquí habían personas de todos los sectores, de todas las regiones del país, y también debe tocar las almas de todas las personas porque definitivamente no se puede volver a repetir. Antioquia, Rocío, es una de estas zonas de Colombia en donde prácticamente se generan juristas y en donde se defiende la democracia y los derechos humanos. Y allí en el departamento de Antioquia, concretamente en Medellín, se rindió un homenaje a los magistrados y a cada una de las víctimas del Palacio de Justicia. Por eso hasta ahora hacemos contacto con Alfonso Cárcamo para conocer los detalles de lo que allí se vivió. Alfonso, bienvenido. Carlos, Rocío, muy buenas tardes. Yo me encuentro exactamente en Parques del Río, eso es en el centro de la ciudad de Medellín, muy cerca de la alcaldía de Medellín, a la gobernación, y aquí está lo que ustedes están viendo, esta escultura llamada Vacío Presente, una escultura para recordar a todas esas víctimas del holocausto del Palacio de Justicia hace 40 años. Esta figura que ustedes están viendo en estos momentos pues simboliza a las víctimas de ese hecho que pues lamenta el país 40 años después y del que se están esperando todavía respuestas y verdades. Por aquí hay gente que le ha causado mucha curiosidad también esta escultura y han venido a verla. Buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol. ¿Significado de eso, importancia para ustedes? Buenas tardes. Bueno, esto significa mucho para nosotros, ya que, digamos, fue un momento que, pues, como tal, Medellín también pasó difícil, pero nos da también como un aliento de seguir adelante y no tumbarnos, depende de muchos problemas que tengamos en estos momentos. Muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol. Ahí está el pensamiento también de los paisas y de personas y de turistas que llegan a ver esta escultura que simboliza la justicia y también a una justicia caída. Veamos en el siguiente informe todos los detalles sobre este homenaje en conmemoración a ese doloroso día en el país. Medellín honra la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia con el monumento Vacío Presente, una escultura que invita al silencio, al recuerdo y a la reflexión. Cuando comencé con este proyecto, pensé en ese vacío que dejan las ausencias, las voces que ya no están, las que el tiempo y la violencia quisieron borrar. Vacío presente nace del silencio, pero no para llenarlo, sino para escucharlo. En la capital de Antioquia, que también ha sido escenario de un sinnúmero de hechos de violencia, esta obra representa no solo la necesidad de llegar a la verdad, sino además de rescatar la esperanza. Esta escultura caída simboliza a las víctimas del Palacio de Justicia. Cada recuadro es en honor a las personas fallecidas y cada vacío que está en negro simboliza y es en honor a las personas desaparecidas. Pues está bien porque es conmemorar y recordar lo que pasó en ese tiempo. No se puede olvidar como colombianos. No, no se puede olvidar. Es muy importante conservarlo
lo antiguo y lo pasado, porque en eso nos ayuda a reflexionar y a obtener mejores resultados hacia adelante. Los residentes y turistas de Medellín podrán visitar la escultura Vacío Presente en Parques del Río frente al Teatro Metropolitano. Es importante decir que cuando se develó hace algunos días esta figura que ustedes están viendo en pantalla aquí en Medellín, también se lanzó el libro Mártires de la Justicia, asesinatos contra los jueces en Colombia, una mirada desde Medellín, 1980-2010. Estas creaciones de las que les estoy hablando de este libro y estas figuras, pues en honor a la justicia y también a la democracia en nuestro país. Sí, señor, es que las altas cortes han, digamos, de pronto escuchado a la gente, porque escuchando desde Medellín la gente dice quiero esperanza. Eso es a lo que le tenemos que apuntar. ¿Qué nos enseñó este tema? Que no se puede volver a repetir, porque yo no sé si usted sabe, este es el tercer Palacio de Justicia que se construye. El primero fue impactado por el Bogotazo y después lo trasladaron aquí. El antiguo palacio después es impactado por la violencia del M-19 y ahora está este nuevo Palacio de Justicia que fue entregado en 1999. Y es que hoy las Cortes quieren empezar los actos con la inauguración del Centro de Memoria Histórica, donde estarán los familiares y víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia. Posteriormente, ya en la noche, si usted quiere venir, pasa por la Plaza de Bolívar, a las 7 podrá observar el mapping. Es el reflejo de las imágenes de lo que fue el Holocausto del Palacio de Justicia sobre su fachada. En media hora comenzará justamente, Rocío, ese homenaje a los familiares de las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia, y por supuesto estaremos aquí en nuestra señal de las plataformas y en Ditu entregándoles los detalles, porque ya están llegando los familiares de estas personas. Es una ceremonia muy bonita. Lo que alcanzamos a ver, Rocío, se ha acondicionado el pasillo, hay sillas para ellos, se les van a entregar unas flores, unos recuerdos, y se va a abrir su puerta. Rocío, a usted y a nuestros televidentes, los invitamos a que participen con nuestra pregunta del día y a que sigan en esta transmisión especial de lo que hemos hecho en homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia. Hoy se realizó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez, el hombre señalado de participar en el asesinato de Jaime Esteban Moreno la madrugada del 31 de octubre. En medio de la audiencia, la nueva fiscal, de manera muy sentida, narró los detalles de este atroz crimen. Y Tatiana Sanabria nos cuenta cuáles fueron los argumentos que entregó la Fiscalía. Tatiana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, la Fiscalía solicitó enviar a la cárcel de forma preventiva a Juan Carlos Suárez Ortiz, asegurando que hay un riesgo de no comparecencia si llegase a quedar en libertad. En medio de esta narración que entrega la fiscal reasignada a la investigación, detalla cómo la víctima Jaime Esteban Moreno sale de la discoteca, atraviesa la avenida Caracas hacia el occidente y ya en la calle 64 con carrera 15 es interceptada por este grupo de personas. Testimonios recopilados por el CTI de la Fiscalía detallan que esta acción habría sido premeditada, que hubo una planeación y que la intención desde el inicio habría sido el asesinato. Por esa razón, cataloga que este hombre es un peligro para la sociedad y que hay que hacer un llamado de atención a la misma, que aquí no se trató de algo accidental y que cada acción tenía el objetivo como la muerte. Escuchemos. Decide realizar secuencia al punto que hace manifestaciones claras y contundentes que reflejan la intención de matar, lo que efectivamente procede a realizar cumpliendo con su objetivo. La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Relató la fiscal que una mujer que fue capturada y posteriormente dejada en libertad habría sido la determinadora de este hecho, habría ordenado el homicidio del joven Jaime Esteban Moreno. Detalló que con este asesinato no solamente se acabó con la vida de este joven de 20 años de edad, sino que se truncó también el futuro de una familia completa. Escuchemos. Todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana
y por las normas básicas de convivencia. Con este acto no solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de graduarse como profesional, trabajar, formar una familia, retribuir a sus padres el esfuerzo de tantos años. Nada de eso ya será posible. Su familia quedó devastada, unos padres que jamás volverán a verlo, un hermano con quien mantenía un lazo entrañable, una relación fraternal profunda que hoy se convirtió en ausencia, en vacío y en dolor. Por solicitud de la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz fue suspendida esta diligencia. Mañana será reanudada a las 8:30 de la mañana y se conocerá la decisión del juez. De otro lado, continúa la búsqueda del otro hombre señalado de participar en la fuerte golpiza. Estamos hablando de Ricardo González y no se descarta también solicitar la captura de la mujer vinculada en el proceso. Tatiana, gracias. Noticias Caracol conoció el expediente judicial del crimen de Jaime Esteban Moreno. Además, lo que dijeron los agresores al momento de ser capturados por la policía y los informes médicos que señalan la brutalidad y violencia que ejercieron los agresores sobre el estudiante universitario. El informe conocido por Noticias Caracol contiene 179 páginas y describe la brutal agresión que sufrió Jaime Esteban Moreno en la madrugada del 31 de octubre en la calle 64 con carrera 15 en Bogotá. Los documentos contienen la declaración que entregó Juan David, principal testigo y amigo de la víctima, quien trató de interceder para que Jaime Esteban no fuera golpeado y quien, según su relato, no sabía por qué querían pegarle a su amigo. Incluso señaló que el agresor le pidió varias veces que se quitara y que con él no era el problema, que solo quería golpear a Jaime Esteban. Juan David le contó a los policías que ellos estaban en el bar Before Club, pero no juntos. Solo al salir del bar se encontraron. Ahí comenzaron a caminar por la calle 64 y aparece en un primer momento Juan Carlos Suárez, quien es el hombre con la cara pintada y sin camisa que agredió a Jaime Esteban con un puño en la nuca. Producto del golpe, Jaime Esteban cayó al piso. El agresor les dijo, según el testigo, desaparezcanse de mi vista o los voy a cascar. Jaime Esteban y Juan David caminaron más rápido para evitar problemas, pero de repente observaron nuevamente al sujeto con la cara pintada, que corría hacia ellos para finalmente golpear al universitario nuevamente. Luego llegó el segundo agresor y entre los dos le propinan varios golpes en la cabeza al joven de 20 años. Según las autoridades, este golpe de Juan Carlos Suárez al pisar con violencia la cabeza de la víctima es tal vez uno de los más severos del ataque. Le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso y ya en el suelo empiezan a dar varias patadas en la cara y cuerpo. Mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba. Tras la agresión, los dos hombres y las dos mujeres que los acompañaban se fueron del lugar. Cuando llegó la policía encontró a Jaime Esteban Moreno tendido en el piso e inconsciente. Juan David, amigo de la víctima, estaba exaltado y le entregó a los uniformados las características de los agresores. A 5 cuadras donde se presentó la agresión, en la calle 69 con carrera 14, barrio Concepción Norte, la policía ubicó a un hombre y 2 mujeres y al requerirlos y preguntarles si habían estado involucrados en una pelea, estos respondieron. Por favor, informe qué manifestaron estas personas cuando las abordó. Contestó, se les preguntó si había estado involucrados en una riña y manifestaron que sí. Los policías capturaron a las 3 personas, las llevaron a la estación de policía de Barrios Unidos y luego fueron trasladadas a la URI de La Granja. Fue allí donde el amigo y testigo de los hechos, Juan David, identificó a los agresores de Jaime Esteban, pero les advirtió a los uniformados que faltaba otro hombre que también había golpeado a su amigo. Cuando la policía le preguntó a los capturados del paradero de ese otro sospechoso, guardaron silencio. En el CAMI de Chapinero los médicos luchaban para salvar la vida de Jaime Esteban y por la gravedad de las heridas en rostro, cráneo y tórax fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos. El primer informe médico señaló: paciente que ingresa en compañía de la Policía Nacional, amigo quien indica que se encontraba en una fiesta, indica que sobre las 3:30 de la mañana fue agredido por sujetos desconocidos con puños y patadas a nivel cráneoencefálico. Al ingreso paciente mal estado general, por lo que se traslada a salas de reanimación. El informe médico destaca que los signos del joven universitario estaban muy bajos y por la gravedad de las heridas en su cabeza era necesario intubarlo.
Se considera trauma craneoencefálico severo, por lo que se decide realizar secuencia de intubación rápida. El informe de la Fiscalía además contiene 38 fotografías del lugar donde ocurrieron los hechos, también de los golpes y hematomas que tenía Jaime Esteban en su cara, cráneo y cuerpo. Hematomas que cubrían la totalidad de su espalda y piernas y que evidencian la brutal golpiza que recibió por parte de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González, quien renunció a su trabajo el mismo 31 de octubre, día de los hechos, y hoy está prófugo de la justicia en medio de la búsqueda de las autoridades. Para hablar más de este tema está con nosotros a esta hora Leonardo Calvete, es abogado penalista. Doctor Calvete, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Para empezar, esos videos que para uno como persona que no es abogado pueden ser muy contundentes, ¿son una prueba fundamental para lo que sería la condena de la persona que en este momento está implicada en el juicio? Muy buenas tardes para ustedes y para su audiencia. Pues en efecto los videos son una prueba muy importante hoy en día en esta y en cualquier otra investigación judicial, siempre y cuando se hayan obtenido legalmente, realmente reflejen alguna información importante para los hechos y se introduzcan al juicio como corresponde. Al parecer, por lo que ha trascendido en medios de comunicación sobre este caso, que es lo que se puede o lo que conocemos todos hasta el momento, pues estos videos cumplirían con esos requisitos y evidentemente al mostrar el momento exacto de los hechos de la agresión, pues se convertirían en una prueba muy importante dentro del proceso, aunque obviamente no quiere decir que deba ser la única o que con ello sea suficiente, dado pues que la Fiscalía ha imputado un homicidio doloso agravado. Hubo cambio de fiscal hoy luego de la audiencia de ayer que presentó algunos inconvenientes. ¿Eso podría cambiar el rumbo del proceso? No, en principio estos cambios de fiscal pueden verse incluso normales, porque pues la Fiscalía tiene una estructura en donde hay fiscales que intervienen en las primeras audiencias preliminares, dada la urgencia que tienen estas, que tienen que hacerse en cuestión de horas, es decir, hay audiencias que se tienen que hacer incluso dentro de los 12, 36 horas después de cometido un hecho o de conocida una información, así que es muy normal que haya fiscales que acuden a esas primeras audiencias preliminares y posteriormente se asigna ya al fiscal que conocerá el resto del proceso, quien por regla general debe seguir la misma línea que trae o que impartió o que impuso el primero de los fiscales que conozca el asunto. Hablando de esa misma línea, todavía buscan a un implicado más, a Ricardo González. ¿Para él se podría aplicar la misma condena o podría enfrentar, mejor dicho, los mismos cargos? Pues en realidad sí es, porque la Fiscalía ha optado por hacer una imputación en coautoría, lo que significa que las dos personas habrían realizado el mismo hecho, por así decirlo. Lo que dice la Fiscalía es que este homicidio, esta agresión, fue cometida por las dos personas en un plan criminal premeditado. Y si ello es así, pues la lógica nos indicaría que el mismo delito imputado a uno de ellos tendría que ser imputado al segundo cuando llegue el momento de su captura o cuando él decida hacerse presente. Es decir, si se llegara a demostrar la existencia del hecho, la condena tendría que ser igual. Es Leonardo Calvete, abogado penalista. Gracias por darnos un poco más de claridad en este tema. Gracias por estar en Noticias Caracol. Un joven de 26 años fue asesinado dentro de un batallón en Frontino, Antioquia. 9 militares activos fueron capturados por la Fiscalía, que los señala de tortura, homicidio y desaparición forzada. La víctima tenía déficit cognitivo. Así va la investigación. A Sneider Flores Manco, de 26 años, fue a quien, según Medicina Legal, asesinaron dentro de la base militar, muy conocido en el pueblo de Frontino y muy cuidado por la comunidad debido a los problemas cognitivos que tenía. Se le veía merodear por todo el pueblo. Lo que hasta el momento cursa de la investigación tanto de la Justicia Penal Militar como de la Inspección del Ejército da cuenta que el pasado 7 de octubre el joven se desplazó desde el casco urbano de Frontino hasta la base militar Antorcha, que queda en zona boscosa. Los uniformados lo retuvieron al verlo caminar alrededor de la unidad militar donde no es común el tránsito de civiles. Lo ingresaron a la base y presuntamente lo golpearon intensamente mientras lo interrogaban, y habría sido tal el exceso del uso de la fuerza de los uniformados que le causaron la muerte. Según el informe preliminar, el cuerpo de Sneider lo sacaron de la base y lo dejaron metros más adelante en la que
Quebrada Ánimas. Un soldado del mismo batallón fue quien denunció 3 días después ante el comandante de la 4ª Brigada, y es así como el Ejército informó a la Fiscalía y la Justicia Penal Militar. Iniciaron la recolección de pruebas y la búsqueda del cadáver, que fue encontrado por bomberos de la región 22 días después del homicidio y con signos de violencia. Dice el informe preliminar que el joven estaba en total indefensión y que al momento no había información de inteligencia militar que diera cuenta de que colaboraba o pertenecía a algún grupo armado ilegal. Es así como un juez de Medellín ordena la captura de 9 militares que, esposados y sin camuflado, fueron detenidos por el CTI en Medellín. Dentro de ellos está el teniente que comandaba el pelotón implicado y que, según fuentes militares, no habría participado directamente en los hechos, pero tenía conocimiento de lo ocurrido y no informó a sus superiores. Los otros capturados son 2 suboficiales, 6 soldados profesionales. Todos ellos son señalados por la Fiscalía de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada. El Ejército rechazó estos hechos, dijo que los uniformados actuaron individualmente, que sobrepasaron la misión constitucional y no respetaron los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario. La Justicia Penal Militar, por su parte, investiga si hubo o no un posible prevaricato u omisión por parte de los altos mandos y comandantes de las unidades. Y Vélez Santander continúa siendo delicada la situación por cuenta de la falla geológica que afecta a cientos de habitantes. La transversal del Carare atraviesa la ruta que del municipio de Vélez conduce a Landazuri. Esta resultó semidestruida. Según los reportes oficiales, hay 11 viviendas afectadas y daños en las vías. Juan Andrés Beltrán, usted está en esa zona. ¿Qué le dicen las familias afectadas? Buenas tardes, mire, Noticias Caracol llegó a zona rural de Vélez en Santander, uno de los lugares más afectados por cuenta de esta falla geológica que ha afectado a campesinos. Ayer les contábamos la historia de don Baudilio, que nos explicaba cómo su casa se había afectado y pues vinimos hasta el lugar, hicimos un largo recorrido, llegamos hasta acá. Don Baudilio Cuides, cuénteme, esta era su casa, acá donde estamos, ¿con quién vivía acá y hace cuánto tiempo estaba acá? Con mi esposa, este predio lo adquirimos hace como 12, 15 años que compramos acá. Sí, y pues llegamos aquí con la ilusión de envejecer acá. 2 años para la casita de sus sueños, ¿cómo estaba distribuida? Como se puede ver ahí, a la parte alta, la sala, comedor y cocina, y ya a la parte baja el diseño es los cuartos y ya los servicios sociales. Sin embargo, pues por cuenta de este movimiento tuvo unos daños estructurales bien complicados que pues les vamos a mostrar en este momento. ¿Todo este terreno era así, don Baudilio? No, se ha movido, sí, se ha movido, y como le venía contando ahorita atrás, cuando veníamos, el terreno en masa se ha movido bastante. Esta era la planta baja donde tenían pensadas como las habitaciones, ¿no? Sí, ahí en eso quedan los servicios sociales, los servicios sí de la casa. Y todo esto. Esto ya se hundió y ya la falla ya acaba con la casa. Y acá se puede ver más claramente la afectación, que tal vez esta es la más grave, que se rompió todo. Sí, ahí ya se rompió, hay una agrietadura en el piso. Y está en desnivel, o sea, está... Sí, ya perdió el nivel que tenía, lo perdió y quedó ladeada. ¿Y ahora, don Baudilio, ahora qué? Ahora no se sabe, porque eso lo coge uno desprevenido, una catástrofe lo coge desprevenido, y el proyecto, como le digo, era este. Entonces toca volver a reiniciar. Entonces no se sabe qué iremos a hacer. Difícil la situación en Vélez Santander, 2 de la tarde, 28 minutos. En otros temas, la registraduría rechazó las firmas que presentó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para ser candidato presidencial. Para el organismo, Quintero fue derrotado en la consulta del pasado 26 de octubre y no puede presentarse por firmas. Juan David Ríos, usted tiene los detalles.
Estefanía, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde. Mire, esto fue a través de una resolución de la registraduría que hoy publicó, en el que rechaza entonces la inscripción del comité de firmas de Daniel Quintero como precandidato a la presidencia del comité Reset Total contra el narco y los corruptos. En la resolución explica la registraduría que Daniel Quintero estuvo como precandidato en la consulta del pacto histórico del pasado 26 de octubre y que a ellos no se les allegó ningún documento o ninguna constancia que él había renunciado a la candidatura como tal del pacto histórico por parte de los movimientos políticos que lo habían avalado, es decir, el Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista Colombiano. Daniel Quintero ya respondió a través de redes sociales también. Dice que rechaza todas las trabas que se han impuesto a nuestra candidatura. Menciona que no quieren que reseteemos la política, pero la vamos a resetear. Y además dice que el Polo Democrático confirma lo evidente. No fue inscrito en la consulta del Polo del pasado 26 de octubre y por tanto no estoy inhabilitado. Daniel Quintero habla de una carta del Polo Democrático que también se conoció el día de hoy. En esa carta las directivas del Polo decían que Daniel Quintero no tenía el aval del movimiento político, por lo cual no estaría dentro de la consulta del pacto histórico. Sin embargo, la última palabra la tuvo la registraduría, en donde advirtió que incluso su nombre, su tarjetón, su rostro aparece en el tarjetón de esa consulta del 26 de octubre y por ende no puede inscribir su comité de firmas para una posible elección presidencial. Efectivamente, estuvo en el tarjetón y hubo votos por él en esa consulta. Juan David, muchísimas gracias. Esta historia sigue escribiéndose. 2 de la tarde, 30 minutos, una nueva alerta emitió la Contraloría sobre contratos de Ecopetrol. En esta ocasión sobre el contrato de la estatal petrolera con una firma estadounidense, y Luisa Fernández nos cuenta de qué se trata. Luisa. Alejandra, buenas tardes. Se trata del polémico contrato con la firma Covington & Burling. Recordemos que esta firma se iba a encargar de revisar los riesgos reputacionales que tenía la estatal petrolera ante las autoridades estadounidenses o ante la visión estadounidense, en donde la Ecopetrol pues también tiene sus negocios. Sin embargo, dice la Contraloría que ante la decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol por lo polémico que fue el contrato y el otro sí por $5.8 millones, pues se suspendió, se solicitó la suspensión de ese contrato y del otro sí, lo que dejó en evidencia para la Contraloría una revisión que se hizo al cumplimiento de ese contrato por parte del contratista estadounidense. Y lo que dice hasta el momento del ente de control es que pese a que la Ecopetrol, esta empresa, le giró a los contratistas $1.5 millones, no se tiene ni soportes, ni registros, ni reportes de las actividades y del cumplimiento del contrato en el momento en el que lo tuvieron. Por eso habla de un posible detrimento patrimonial. Bogotá, ese es el escenario de la 7ª Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Más de 600 jóvenes de todo el mundo se reunieron para hablar sobre educación sexual y derechos reproductivos. Por primera vez, la conferencia global más importante sobre salud sexual y reproductiva se celebra en América Latina y es Bogotá su epicentro. Con más de 600 jóvenes de más de 120 países, de países de África, el sudeste asiático, del mundo árabe, también de Latinoamérica y el Caribe, para discutir sobre con dónde podemos innovar, cuáles son esos desafíos desde el punto de vista de conocimiento. Un espacio que reúne más de 100 organizaciones con el objetivo de derribar mitos y hablar claro de acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral, salud mental, entre muchos otros. Los principales desafíos son cosas como el estigma, la información falsa y la falta de educación sobre sexualidad también en las escuelas. Así que creo que debería haber más inversión sobre esos temas. Se ha hablado sobre la salud sexual y reproductiva, cómo los datos afectan en cómo se proyectan los programas para los jóvenes. Escuchar a juventudes de otros países, a personas de otros países con problemáticas que, aunque pensemos que son totalmente distintas, pues definitivamente coinciden mucho con lo que está pasando. Se estima que 250 millones de mujeres en el mundo aún no tienen acceso a anticonceptivos modernos. Por eso en este escenario se presentaron nuevas tecnologías. Dispositivos intrauterinos de más larga duración, que pueden estar hasta 8, incluso 10 años. Los antirretrovirales de larga duración que están llegando, que los conocíamos ya, se usaban para tratamiento, pero ahora estamos viendo que usados de forma preventiva por personas en alto riesgo de contraer VIH, protegen casi al 100%. Un espacio que lleva un mensaje contundente a toda la población, pero en especial a los padres. Protegemos a nuestros hijos no manteniéndoles en la oscuridad y creando miedo. Los defendemos dándoles la información, asegurándonos que la información que les llega sea apropiada para la edad
y sea confiable. Un evento de talla mundial que reafirma el papel de Colombia y de América Latina como regiones líderes en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Sal de frutas Lua Plus trae pepitas de simeticona que no se disuelven en el vaso sino en tu estómago, aliviando más malestares. Alivio de Lua, alivio de una. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que ya completa 37 días, amenaza con causar retrasos y caos en las 40 principales terminales aéreas. A partir de mañana se reducirá en 10% la actividad en los aeropuertos de Nueva York, Atlanta o Chicago, entre otras ciudades, por la falta de unos 2.000 controladores aéreos. Filas gigantescas que hasta se extienden afuera de aeropuertos. Esperas eternas, vuelos cancelados y viajes frustrados. El cierre del gobierno federal ya ha generado contingencias en la operación aérea en Estados Unidos. Por eso, a partir de mañana, habrá medidas extremas. Habrá una reducción del 10% en la capacidad de 40 de nuestras ubicaciones. Esto va a estar basado en datos. No depende de qué aerolínea tenga más vuelos desde una determinada ubicación. Se trata de identificar dónde tenemos la mayor presión y cómo podemos aliviarla. Esto podría propiciar cancelaciones en aeropuertos como el de Los Ángeles, los que operan en el área de la ciudad de Nueva York, Washington, Miami, Dallas, entre otros. La razón es política. El cierre del gobierno federal, que completa 37 días, no permite pagarle a funcionarios de la administración. Por eso, 13.000 controladores aéreos y 50.000 oficiales de filtros de seguridad y chequeo en aeropuertos están trabajando sin recibir salario, por lo que muchos han pedido licencia y no están yendo a trabajar. Los viajeros afectados son empáticos. Yo entiendo completamente. Si a mí no me estuvieran pagando bien por mis servicios, yo tampoco trabajaría. Se estima que 3.1 millones de pasajeros se han visto afectados por la falta de personal en los aeropuertos. Nada más ayer hubo 2.100 vuelos retrasados y 171 cancelados en Estados Unidos. Juan Camilo, gracias. También en Estados Unidos, la única mujer que ha presidido la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció su retiro del Congreso, que pone fin a una larga y exitosa carrera política. Pelosi lleva 38 años en el Capitolio y su retiro se producirá al terminar su periodo en 2026, pues decidió no postularse más a reelección. La demócrata, una de las más duras críticas del presidente Donald Trump, dará un paso al costado para permitirle a figuras más jóvenes en el Partido Demócrata asumir ese liderazgo. Rusia condenó a 13 años de cárcel a 2 exsoldados colombianos acusados de combatir para Ucrania. Un tribunal condenó a José Medina, a quien se ve en este video al ser trasladado a la corte, y a otra persona de nombre Alexander por participar como mercenarios en las hostilidades. Los 2 hombres se alistaron a finales de 2023 y desaparecieron el 18 de julio de 2024 tras aterrizar en Venezuela para hacer una escala ya de regreso a Colombia. Mes y medio después, Rusia confirmó su detención. En medio de protestas por las atrocidades que está cometiendo el grupo paramilitar que está en guerra con el ejército de Sudán, aceptó una propuesta de tregua humanitaria. Un portavoz del grupo Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, anunció la respuesta positiva a la iniciativa de cesar el fuego durante 3 meses presentada por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. El gobierno no ha reaccionado, pero el martes pasado había expresado su intención de continuar la guerra hasta derrotar al enemigo. Con la presencia de unos 60 jefes de Estado y de Gobierno, inició en Brasil la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En medio de las discusiones sobre el rumbo preocupante del planeta, el presidente Gustavo Petro aprovechó una vez más el escenario internacional para hostigar a Donald Trump. La cumbre del clima tiene lugar en la Amazonía brasileña, donde el mismo clima, el calor intenso, recibió a los asistentes.
El anfitrión, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio la bienvenida a los líderes que discutirán los compromisos del cambio climático. La ventana de oportunidad para actuar se está agotando rápidamente. El cambio climático es consecuencia de la misma dinámica que, durante siglos, ha fracturado nuestra sociedad entre ricos y pobres y ha dividido al mundo entre países desarrollados y en desarrollo. Y el secretario general de la ONU fue más vehemente. Cada fracción de grado implica más hambre, desplazamiento y pérdidas, especialmente para los menos responsables. Esto es una falla moral y una negligencia mortal. Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó la ausencia de su homólogo estadounidense Donald Trump. El señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra. Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Los desafíos y fracaso colectivo en el esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se cierne sobre las negociaciones, pero también las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica que desviaron el foco de la cumbre. Después de permanecer 5 años en prisión, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, recuperó la libertad. A pedido de la defensa, el Tribunal Supremo de Justicia revisó la condena a 10 años de cárcel por el llamado caso Golpe de Estado 2, que en su momento ese mismo tribunal ratificó. Y ahora anunció la anulación, la absolución de Áñez y su libertad inmediata. A la salida del centro de reclusión, la exmandataria dijo que jamás hubo un golpe de Estado, sino un fraude electoral. El tifón Kalmaegui tocó tierra en Vietnam tras su paso devastador por Filipinas, que dejó más de 140 muertos y 127 desaparecidos. Kalmaegui impactó la costa central de Vietnam, donde miles de personas han sido evacuadas ante uno de los ciclones más mortíferos este año. El tifón llegó con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora al centro del país, que aún se estaba recuperando de más de una semana de inundaciones y lluvias récord que causaron la muerte de al menos 47 personas. Dos de la tarde, 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Una gran redada contra la criminalidad se llevó a cabo en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Las autoridades capturaron a 37 personas en medio de 32 allanamientos. También recuperaron algunos vehículos hurtados. 700 hombres de ejército y policía encabezaron un gigantesco operativo en la cárcel de Palmira, en colegios y en algunas de las comunas de este municipio. 37 personas fueron capturadas. Alias Dorado. Este es muy importante porque fue el que cometió el homicidio contra el líder social de Tenjo. También se capturó FR y Rebelde, que eran unos delincuentes que amenazaban a los tenderos y a los comerciantes con armas de fuego y les generaban pues miedo, terror. En el centro penitenciario incautaron más de 200 celulares con los que estarían extorsionando a los ciudadanos. Que desde la cárcel, a través de la información que a veces dejamos a través de las redes sociales, estos delincuentes toman ¿para qué? Para hacer esas llamadas extorsivas. Uno de los puntos más críticos fue el barrio Las Delicias, en la plaza de mercado de Palmira. El tema de inseguridad que más se presenta acá en el sector, pues en el sector alrededor de las plazas de Las Delicias, es el tema pues de la venta de estupefacientes, el tema del gota a gota, que es un problema pues un poquito álgido. O sea, hay una inseguridad impresionante, pues que uno siempre por aquí por los sectores ve muchos muchachos que fuman y entonces uno siempre se siente muy intimidado. Durante el megaoperativo, las autoridades también incautaron 7 armas de fuego y 4 toneladas de marihuana. Además, recuperaron 6 motocicletas y 2 carros reportados como hurtados. Un angustioso llamado hizo la familia del policía Harold Ricardo Martínez tras confirmarse que fue secuestrado hace 6 días por las disidencias de las FARC. Entre lágrimas, sus padres pidieron que le respeten la vida y le permitan volver a casa.
El patrullero Harold Luis Ricardo Martínez desapareció el pasado 31 de octubre cuando se dirigía hacia Popayán con la ilusión de conocer a su hijo recién nacido. Que él le dieron vacaciones y él quiso pasar sus vacaciones allá con su mujer y su hijo allá en Popayán. En el trayecto hacia el Cauca, su rastro se perdió completamente hasta que en las últimas horas comenzó a circular este video en el que afirma que se encuentra en poder de las disidencias de las FARC. Mi nombre es Harold Luis Ricardo Martínez, tengo 30 años. Fui capturado el 31 de octubre del presente año 2025, siendo aproximadamente las 7 de la noche. Soy de la ciudad de Cartagena. Fui retenido por el frente de Dagoberto Ramos de la FARC. El ministro de Defensa Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, aseguró que el secuestro se habría perpetrado entre los departamentos de Cauca y Huila y confirmó que los responsables son las disidencias de alias Iván Mordisco. Que lo tenga, que se pongan las manos en el corazón y que me liberen a mi hijo pronto. Desde el corregimiento de Bayunca, en Cartagena, sus familiares y vecinos no pierden la esperanza de volverlo a ver pronto. Lo liberen, que él no es malo y que le respete su vida. Que busquemos soluciones, diálogos de paz. Le pedimos a las autoridades competentes que nos ayuden, que nos respalden. Harold Luis Ricardo Martínez estaba trabajando como hombre de protección en el municipio de Cubará, en Boyacá. El gobierno señaló que adelanta acciones para lograr su libertad. La capital de Colombia es noticia a nivel internacional. Por un lado, se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en emitir un bono verde de $600 millones. Además, recibió el premio Earthshot en la categoría Limpia Nuestro Aire por su compromiso en la transformación urbana, la movilidad limpia y la justicia ambiental. Bogotá le apostó al medio ambiente y ahora es pionero a nivel Latinoamérica. Hoy emitió el primer bono verde para una capital por 2,3 billones de pesos en el mercado internacional. Es decir, la ciudad ya recibió cerca de $600 millones que invertirá en el transporte limpio, proyectos que aportan a la reducción de emisiones de CO2, entre otros. Entre los proyectos que están contemplados o que hacen parte, digamos, de la apuesta de financiación a través de este bono verde está en la segunda línea del metro, que ustedes saben es una línea totalmente eléctrica que tiene más de 15 kilómetros de longitud. Otro proyecto importante que presentamos hace unas semanas es lo que es la nueva 13, la nueva calle 13, que tiene una longitud de 11.4 kilómetros, que incorpora una troncal de Transmilenio hasta los límites de la ciudad de Bogotá. Nosotros ya tenemos los recursos desembolsados en la tesorería distrital. Y por eso, pues digamos, podemos decir que el bono ya se culminó con éxito. Pero hay más. Bogotá fue escogida entre 2.400 iniciativas de 72 países como la ganadora del premio Earthshot Prize 2025 en la categoría Limpia Nuestro Aire. El premio se entregó en Río de Janeiro en el marco de la Cumbre Mundial C40 y estas imágenes retratan al alcalde Carlos Fernando Galán con el príncipe Guillermo de Gales y el reconocimiento para Bogotá como la primera ciudad en América Latina en recibir este galardón. Entonces Bogotá fue reconocida y ganó este premio gracias a lo que se ha hecho durante muchos años, hay que decirlo, y por eso yo insistí en que eran varias administraciones las que han logrado ese resultado. También gracias a lo que estamos haciendo ahora, que incorpora precisamente sistemas de movilidad sostenible que reducen emisiones, como lo que estamos haciendo con estos proyectos que vamos a financiar con este bono verde. Como ciudad ganadora, Bogotá recibirá apoyo técnico y financiero para la creación de nuevos bosques urbanos, la electrificación de transporte de carga y soluciones de infraestructura verdes en zonas vulnerables. La Agencia Nacional de Tierras aprobó la formalización del primer territorio campesino agroalimentario, una iniciativa que busca implementar un modelo de producción sostenible para las comunidades que han vivido el horror del conflicto armado en Colombia. Con este primer territorio campesino agroalimentario, bautizado como Nuevo Amanecer, más de 200 familias en el Cesar implementan un modelo de producción sostenible basado en el arraigo comunitario. Esta iniciativa está dirigida a territorios azotados por el conflicto armado en Colombia. Daisy Gómez, directora de Acceso a Tierra de la ANT. Estamos hablando de más de 6.300 hectáreas y más de 250 familias beneficiarias. En la actualidad, la Agencia Nacional de Tierras ha recibido decenas de solicitudes con el objetivo de lograr ese respaldo institucional.
Nicolás Malaver, líder del equipo técnico del territorio campesino agroalimentario. Configuran y constituyen un plan de vida digna que marca los lineamientos de su propia gestión territorial hacia futuro y marca una posibilidad para la gobernanza campesina como forma fundamental para el desarrollo económico del territorio, para el acceso a derechos fundamentales. En total, hay 34 solicitudes de formalización de los denominados TECAM, presentados por organizaciones campesinas de Antioquia, Cesar, Bolívar, Chocó, Tolima, Quindío, Cauca, Nariño y Huila, entre otros. 3:17 minutos, el indignante momento que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando un hombre la acosó sexualmente en las calles. Se revivió los casos que a diario enfrentan muchas mujeres. Tatiana Gordillo le puso la lupa al tema y en un capítulo de A la Calle de Noticias Caracol en Vivo hizo un experimento sobre lo que las mujeres viven. Pero realmente, ¿qué sufren las mujeres o qué sensaciones tienen? Sobre todo las mujeres, cualquier persona, pero sobre todo las mujeres cuando van por las calles y lanzan una cantidad de frases, de miradas incómodas. Pues me propuse recorrer apenas unas cuadras de una zona específica de Bogotá, eso sí, bastante concurrida. Y antes de completar tan siquiera la primera cuadra, ya había recibido comentarios difíciles de digerir, miradas incómodas y gestos que, aunque para algunos pasan inadvertidos, para muchas mujeres se convierten en una experiencia tensa, incómoda y a veces francamente insegura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Donde más se están registrando este tipo de casos son en el transporte público, especialmente en Transmilenio y en hora pico, porque es donde se registra la mayor cantidad de multitud de personas usando el servicio. Mira que una vez me pasó que una persona mayor, un hombre ya mayor, él se masturbó. Pues en el Transmilenio generalmente como miradas o que se están muy cerca y sobre todo en la calle que pasan y te dicen cosas que linda, que no sé qué, o cosas, comentarios un poco más pasados. Pero digamos cuando uno sí va en falda uno nota las miradas en especial los viejitos que lo miran a uno por las piernas y es muy incómodo. Pues Transmilenio es uno de los lugares donde más se pueden registrar este tipo de hechos de acoso sexual callejero o llamado injuria por vía de hecho por la multitud de personas que maneja. Por eso queremos hablar también con la policía, con las autoridades y está con nosotros aquí la comandante de la policía de Transmilenio, coronel. ¿Qué tanto ustedes han visto o han manejado capturas, aprehensiones en torno a este tipo de delitos? En lo corrido del año hemos realizado 117 capturas por injuria por vías de hecho y 3 fueron acosos dentro del Transmilenio a menor protegido con 14 años. ¿Cuáles son las estaciones de Transmilenio o los buses donde más se puede estar registrando este tipo de conductas? Nosotros las estaciones que más nos reportan estos casos son la Troncal Sur, la Norte y Caracas, pero el 85% de las capturas se da dentro de los buses articulados. Dentro de los mismos buses. Coronel, ¿qué tiene que hacer uno de mujer o incluso si es un hombre el que se siente acosado dentro del transporte público en Bogotá? Pues lo que nosotros siempre como Policía Nacional recomendamos es realizar esas denuncias de manera oportuna, siempre o por la línea 123 a la línea 155, a la línea de la Fiscalía 1 a la 122 o por supuesto también existe una app que es la Transmi App donde ellos pueden hacer las denuncias. Queda claro que para las mujeres no en todas las calles de la ciudad se camina igual ni con la misma percepción de seguridad y ni se diga en el transporte público. Y aunque parezca un detalle menor, esos comentarios, esas miradas y esos gestos siguen marcando la distancia entre el respeto y la costumbre. No solo queda demostrado en las 17 personas que se capturan al mes por injuria por vía de hecho, sino además en la cantidad de videos que inundan las redes sociales de mujeres pidiendo respeto. Y miren esta historia en Francia, donde empezó el proceso de cierre temporal de la tienda Shein por la venta de juguetes sexuales y artículos no permitidos en su territorio. Las autoridades inspeccionan los paquetes que llegaron provenientes de la plataforma, mientras China abría su primera tienda física en el mundo. Hoy, Francia anunció que activó un procedimiento para suspender temporalmente el uso de la plataforma de comercio Shein en su territorio hasta que cumpla con las leyes y reglamentos del país.
decisión tomada tras la polémica por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil y otros artículos no permitidos. Por orden del primer ministro, se tomará el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple con nuestras leyes, normas y reglamentos, y se proporcionará una primera actualización sobre el progreso en un plazo de 48 horas. Además, el ministro de Comercio de Francia también acompañó a las autoridades aeroportuarias durante un operativo de inspección a gran escala de paquetes procedentes de la plataforma en el aeropuerto de París. Por su parte, los directivos de la empresa expresaron que conversarán rápidamente con las autoridades francesas para responder sus preocupaciones y requisitos y que además suspenderán en ese país su marketplace donde terceros pueden ofrecer sus productos en línea. Mientras tanto, cientos de personas esperaron por horas para poder ser los primeros en entrar al local del gigante asiático de la moda rápida que abrió sus puertas en los grandes almacenes parisinos de la cadena BHV. Nunca había comprado en Shein, nunca había comprado productos chinos por internet, pero los medios de comunicación lo han promocionado tanto que vine por curiosidad. La sociedad de grandes almacenes que administra BHV indicó que esta megatienda de más de 1.000 metros cuadrados es el inicio de la expansión de esta plataforma en Francia. 3 de la tarde, 23 minutos. Los puntos de acumulación de basuras y suciedad en Bogotá más difíciles de manejar son los que superan la cantidad de residuos que el vehículo compactador puede recoger o aquellos convertidos en baños públicos. Hicimos el recorrido y hablamos con la gente para saber cómo están tratando de superar este problema. Aquí les contamos. Ferney todos los días sale con sus compañeros en estos camiones, no para recoger basuras, sino para hacer tal vez el trabajo más difícil de soportar. Por eso los guantes, el tapabocas y demás. Y es lavar las calles, no precisamente de tierra. Los puntos sanitarios donde la gente hace sus heces, donde orinan. ¿En la calle? En la calle, sí, señorita. ¿Eso es muy frecuente en Bogotá? Muy frecuente en Bogotá. Y es que sí, las imágenes de lo que nos encontramos recorriendo las calles de Bogotá producen tanto asco que tuvimos que taparlas un poco. Y no solamente son espantosas visualmente, sino que el olor es realmente insoportable. ¿Y el olorcito qué tal? Ay, Dios, desesperante. Es horrible. Sí, de verdad dan ganas de vomitar. Sí, sí es intolerable. Eso es lo que tienen que aguantar muchos ciudadanos, un panorama que aunque se lave a diario, cada madrugada vuelve a ser el mismo. La UAES tiene unos contratos adicionales para la actividad de lavado, llamamos mayores frecuencias de lavado, en los que ubicamos zonas como estas, zonas bajas de puentes, zonas con alto tráfico peatonal. Cada vez el distrito crea más zonas de lavado especial para atender estas situaciones, así como la de otros puntos cuyo problema es que los camiones ni siquiera dan abasto con la enorme cantidad de acumulación de basuras. Eso se limpia y ya a las 2 horas está increíblemente sucio. Han barrido, inmediatamente pasan los recicladores y no tienen como un protocolo para recibir las cosas. Por eso también ya empezó a entrar en operación esta nueva flota de camiones compactadores. Con una mayor cantidad de vehículos y mayor cantidad de capacidad, podamos minimizar los tiempos en que los residuos estén en el espacio público. Son más de 30 compactadores más grandes, con los que se espera se solucionen las zonas de alta problemática de basuras y de mayor tiempo de acumulación. Adicionalmente, trabajan en la adquisición de volquetas para mitigar el arrojo de escombros en las calles, ya que la mayoría de estos residuos cuando están en espacio público son demasiado pesados y no pueden ser transportados de manera manual. Pero lo cierto es que a este aumento de capacidad operativa de la UAES se le debe sumar la colaboración ciudadana. Hemos sembrado matas, hemos hecho de todo por venir para que el barrio se vea limpio, pero la gente no respeta. Hacemos un llamado a la comunidad para que haga un arrojo adecuado de sus residuos, para que respete la recolección o los horarios de recolección de basura. Aguas Bogotá, empresa del distrito, también ha estado aumentando su capacidad, pasando de 182 a 300 toneladas recolectadas al día. De una dificultad laboral nació una historia de sabor, poesía y esperanza. Una mujer convirtió las arepas en un puente hacia los sueños, un emprendimiento que combina gastronomía y rimas. Mi nombre es Sandra Milena Ariza Delgado y esta es mi historia.
Por una dificultad económica, la productora de televisión Sandra Ariza terminó emprendiendo en la preparación de arepas envueltas en hojas de plátano. Estábamos sin empleo y resultamos por concluir con mi esposo que eran arepas de maíz blanco envueltas en hoja de plátano y amarradas con cabuya. Con cada paquete de arepas enviaba a sus clientes todo tipo de historias relacionadas con mazorcas. Y nos acordamos que escribíamos, que yo escribo y que escribo en rima desde pequeñita. La perla eres tú, hermoso leyente. Y esperamos que no requieras de un par de lentes. Sandra ya había escrito unas 300 historias y fueron sus mismos clientes quienes la impulsaron a publicar su propio libro. Considero que lo que uno recibe hay que promoverlo y divulgarlo. Inmediatamente me dijo lo que escribía, me lo versó. Yo dije, no, a ella hay que ayudarla a sacar su libro. De ahí nació el libro La Mazorca Salem, Meditaciones para niños de 0 a 100, que luego fue integrado como método de aprendizaje y meditación en colegios, empresas y fundaciones. Tener esa variedad de lecturas que él nos ofrece y poder generar un aprendizaje significativo en ellos de una manera lúdica, divertida, y lo más bonito de este proyecto, digámoslo así, fue que lo pudimos llevar a las familias. Por escribir historias que edifican niños y adultos, Sandra Ariza es una colombiana que hace historia. Terminamos las noticias, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Y si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento con Paula a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol. Primero la gente, que tengan una feliz tarde. Chao, chao.